Internamente, neurociencias para sanar tu vida. Podemos decir que el estrés es el mal de la época. De hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea que es el agente ocasionante de más del 80% de las enfermedades, tanto físicas como mentales. ¿A qué se debe eso? Vamos a verlo a continuación. Aquí en Internamente vamos a mirar desde las neurociencias y la psicología qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando estamos estresados, cómo eso afecta nuestras defensas, además cuáles son sus características, sus posibles causas, pero especialmente vamos a buscar soluciones prácticas y científicas para sanar nuestra vida. A continuación, aquí en Internamente, neurociencias para mejorar tu vida. De alguna manera todos los seres humanos tenemos una idea de lo que es el estrés, y aunque no hayamos escuchado una definición formal del término, sabemos de qué se trata cuando se lo menciona. Escuchamos muy frecuentemente decir, tal situación me estresa, tal persona me estresa, entre otras, y lo relacionamos con un estado de suprema tensión, algo que nos agobia y que nos incapacita para afrontar situaciones cotidianas del ámbito laboral, social, familiar, personal, entre otras. Creemos que es algo malo, creemos que es incluso una enfermedad, algo que nos está afectando mucho y que nos va a causar malestar. Pero partamos diciendo que el estrés de por sí como tal no es algo malo, es simplemente una respuesta natural de los organismos a las demandas del entorno. Y cuando se empieza a manifestar en nosotros podemos decir que es una señal de que algo nos va a pasar y hay que poner cuidado. Cuando planteo que es una respuesta natural de los organismos, de hecho, de eso se trata. Es algo que nos prepara para la supervivencia. Está en la filogenética de los vertebrados, en algo que podemos llamar respuesta, ataque, huida, que nos prepara para atacar o para huir. Imaginemos que vamos caminando por algún lugar, puede ser el campo, y se nos aparece una fiera salvaje, un león, una serpiente. O incluso puede ser en la ciudad, nos aparece un asaltante. Nos enfrentamos a un peligro. Visualicemos qué sucede en nuestro organismo y en nuestra mente. Nuestro corazón se acelera, las pupilas se dilatan, los vellos se erizan, los músculos se tensionan y estamos preparados para huir de ese peligro o para atacar de una manera involuntaria. Como lo planteamos en el capítulo anterior, entra en operación lo que es el sistema nervioso autónomo. No pasamos por la mente la reacción, tenemos que responder de una manera inmediata para sobrevivir. Ese es el fundamento principal del estrés. La otra parte tiene que ver con algo que llamamos los ciclos circadianos, que es nuestro organismo cómo se prepara para afrontar las tareas del día a día en determinados horarios, liberando ciertas hormonas que es cortisol. El cortisol también se libera en esta respuesta de ataque y huida, que es lo que llamamos la hormona del estrés. Y cuando estamos muy contaminados de cortisol es que tenemos esa suprema tensión. Vamos a explicar más adelante cómo funcionan estas hormonas y el cortisol. Por ahora vamos a mirar que esta parte del estrés es un estado de alerta, como les decía, para luchar o para huir y que nos pone en una situación de tensión. Hace parte de nuestra filogenética desde los orígenes del hombre. Solo que como también mencionamos en el capítulo anterior, la civilización humana ha ido avanzando y nuestra filogenética no se ha dado cuenta. Y esas respuestas primitivas todavía las tenemos, no nos hemos acomodado a las condiciones actuales, donde ya los peligros de la intemperie y de la naturaleza no es tan frecuentes, ni las guerras, ni tantas cosas que necesitamos los seres humanos para escapar o por huir. Sin embargo, el mecanismo se sigue activando ya por otras situaciones generadas por la cultura y sobre todo por lo que es nuestra mente, nuestra imaginación. Ya no estamos en la selva expuestos a que nos coma una fiera salvaje, pero estamos expuestos a las miradas de los vecinos, a las miradas de nuestro jefe, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Y constantemente estamos también pensando cosas que nos tienen alerta y decimos, tal persona me está mirando feo, o de pronto me va a regañar mi jefe, voy a llegar tarde, hice algo malo. No vamos a perecer pues por eso, pero lo vemos de esa manera y reaccionamos. Nuestro organismo en esas situaciones libera cortisol y empieza todo el sistema nervioso autónomo a preparar este sistema de lucha o de huida, generándonos un estado de tensión.
entra en juego lo que es el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa. La recuperación estaría a cargo de lo que es el sistema nervioso parasimpático, que sería el encargado del descanso y la relajación. Sucede que este sistema nervioso parasimpático opera mucho más lento que el sistema nervioso simpático, por lo cual la recuperación es más lenta. Y como les estaba diciendo, estas situaciones activadoras del cortisol y esta respuesta ataque-huida se nos presentan de manera frecuente. En un día podemos tener muchas situaciones que nos alteran y vamos acumulando y el cortisol y también en cierta medida adrenalina y otras hormonas se van acumulando en nuestros músculos, haciendo que estemos contaminados con estos neurotóxicos, por lo cual el estrés se nos va acumulando y podemos ir llegando a unos estados que llamamos el estrés patológico, que vamos a mirar también ahorita cuáles son los tipos de estrés. Tenemos también en esta situación que la frecuencia, las ondas cerebrales también se aceleran. Pasamos de un estado beta, que es en el que estamos en la vigilia constantemente despiertos, a un estado de las ondas gamas, demasiado acelerado, que es el que nos tiene activos, y así estamos. Cuando estamos en la frecuencia de ondas gamas, perdemos mucha concentración, nos ponemos irritables. Podemos poner el ejemplo de la película Hulk, el hombre increíble, como lo conocimos también en Latinoamérica. En la introducción de esta película y esta serie se decía que el Dr. David Banner recibió una descarga de rayos gamma, que es lo que lo hacía convertir en Hulk cuando estaba enfrentado a una situación de estrés, más que todo de rabia, de ira, y perdemos el control. Ahí podemos llegar a un extremo que es lo que también conocemos científicamente como el asalto de la amígdala, que es que nuestra parte primitiva toma el control y estallamos de rabia. Eso vamos a dedicarlo a un episodio más adelante. No es lo mismo que el estrés, pero está muy relacionado con el estrés, porque ataques de estrés intenso nos llevan a tener esos ataques y esa pérdida de control y ese ataque de la amígdala. ¿Cuáles son los tipos de estrés? Como les decía, existe un estrés natural que nos prepara para los desafíos del día a día y se empieza a activar por la mañana con los ritmos circadianos que se empieza a activar el sistema nervioso simpático y a liberar lo que es el cortisol que nos prepara para los desafíos del día a día. Si esto no ocurriera, no tendríamos nosotros la motivación para despertarnos, ir a estudiar, ir a trabajar, hacer aseo, lo que necesitemos hacer. Entonces, eso es lo que nos despierta, o si no, seguiríamos durmiendo todo el día, funcionando el sistema nervioso parasimpático. Ya después, cuando esta respuesta natural del organismo se empieza a acumular, y como les decía, como el sistema de recuperación es mucho más lento, además de que está muy alterado, ya no vivimos en la naturaleza, vivimos en un estado artificial que es la cultura, nos vamos acumulando mucho más y no tenemos esa capacidad de sanarnos, por lo cual empezamos a generar un estrés patológico o estrés negativo, también se le conoce muchas veces, y es un estrés que ya va pasando de ser natural a ser un estrés que se va acumulando y nos va generando tensión, nos vamos sintiendo cansados, agotados, nos empiezan a dar olvidos incipientes, empezamos con actitudes compulsivas, a comer compulsivamente, a tomar, a fumar, un sexo desorganizado. Hacemos muchas cosas que creemos que nos van a relajar, sin embargo nos van acumulando mayor tensión y tensión. Ustedes saben que hay personas que fuman supuestamente para relajarse, pero sabemos que en últimas no. Igualmente que tomar y muchas otras cosas que hacemos para escapar. Empezamos a buscar escapismos. Esto se va acumulando y va ocasionando otras situaciones mucho más. Por ejemplo, hemos oído hablar mucho que la gastritis es ocasionante por el estrés, o sea que el estrés es ocasionante de la gastritis, de las úlceras y otro montón de enfermedades. Empezamos a tener problemas del sueño, empezamos a tener algunas situaciones, ataques de pánico, a lo cual vamos a dedicar un capítulo muy especial. Y en ciertas situaciones se va acumulando tanto que podemos llegar a algo que se llama el burnout, que ese sí es un estrés, una acumulación muy grande y lo podemos traducir como el síndrome de estar quemado por el trabajo. Se presenta principalmente en personas que tienen atención al público, como enfermeras, profesores, entre otras. Y ya es una situación que realmente nos incapacita.
el mal genio, la irritación, la ofuscación, como les decía. Todo eso son características de este trastorno del estrés. ¿Qué enfermedades tenemos relacionadas con el estrés? Tenemos muchas. En este libro que yo escribí hace algún tiempito, estaba todo el planteamiento de lo que sucede, todo lo que les estoy diciendo, está con mucha más profundidad en este libro, y se dan, además de las características y manifestaciones del estrés, muchas técnicas y recomendaciones para solucionarlo. Podemos hablar de que de pronto hay ciertos tipos de diabetes, ciertos tipos de cáncer. Hemos hablado mucho que el cáncer es activado por el estrés. Enfermedades mentales. La gran mayoría de enfermedades nerviosas tienen su origen en el estrés. La ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, entre otros. Como les mencionaba, gastritis, úlceras, muchísimas más enfermedades están en esta relación. Por eso, en nuestra primer misión para empezar a sanar nuestra vida es atender el estrés. Muy bien, y hasta aquí esta introducción de lo que es la naturaleza y las características del estrés. En el próximo video vamos a profundizar en lo que son los tipos de estrés y también vamos a empezar a hablar de lo que son las alternativas y las técnicas para empezar a sanarlo, para poder vivir sin estrés. Hoy comprendimos que el estrés de por sí es una reacción natural del organismo frente a las demandas del entorno, muy relacionada con los mecanismos de supervivencia, que de por sí no es algo malo ni una enfermedad. Y sin embargo, cuando se excede la carga que nos produce este estrés, sí puede venir en algo patológico. Al primer estrés que hace parte de la vida, que nos beneficia la supervivencia, que nos activa para cumplir nuestras metas, nuestros logros, lo llamaremos eustrés. Y al estrés dañino, al estrés negativo, destructivo, lo vamos a llamar distrés. Y este va a ser el origen de muchas enfermedades. Cuando este distrés se hace muy acumulado y está relacionado con las demandas del trabajo, viene algo que llama el síndrome de quemado por el trabajo o burnout, de los cuales vamos a profundizar, como les decía, en el próximo episodio. También vamos a darle un poquito de todas las enfermedades que están ocasionadas con esto, como les decíamos en la introducción, agente causante de más del 80% de las enfermedades según la OMS, tanto físicas como mentales. Entonces los espero a continuación aquí en Internamente, Neurociencias para sanar tu vida. Internamente, Neurociencias para sanar tu vida.